Biblias en el libro de Efesios, en el capítulo 3. Estamos avanzando en el estudio de nuestra carta a los Efesios, una carta muy especial en el sentido de está dirigida principalmente a la iglesia para mostrarle y manifestarle cuál es su historia, también cuál será su destino y en ese proceso también cuál debe ser su actuar aquí en la tierra. Así que estamos viendo la historia, el destino y el progreso de la historia de la iglesia, del Dios glorioso. Y estamos en Efesios capítulo 3 ahora. Y vamos a verlo bajo un subtema que hemos llamado la oración espiritual. La oración espiritual. Están los versículos 14 al 17 de la carta a los Efesios en el capítulo 3. Y vamos a ver la oración espiritual. Bueno, ¿lo tienen ya, hermanos? Entonces voy a pedirles que me ayuden a leer, por favor, versículos 14 al 17. Leamos. Todos juntos, leamos. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, y para que habite vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Bueno, nuestro texto, hermanos, hoy nuestro tema está basado en estos versículos 14 al 17a. Si ven ahí en nuestro título, ¿verdad? He puesto esta parte 14 al 17a. No me gusta normalmente dividir, ¿verdad? Bueno, ahí no lo pusieron, ¿verdad? Pero es 13 al 14, 17a. La parte A, nada más la parte A del versículo. Aunque no se puso ahí, lo aclaro, estamos del capítulo 3, versículos 14 al 17a, y voy a aclarar dos cosas en esta noche antes de adentrarnos a nuestro estudio del pasaje que nos corresponde, y lo he puesto así muy a propósito para que poder explicarles, ¿verdad? El tema se va a centrar, el versículo 14 al 17a. A significa que es una parte del versículo, la primera parte del versículo. Ahora, por eso quiero aclarar estas dos cosas de manera puntual en esta noche respecto a esto. Primero, la división del versículo que he hecho, es decir, le he puesto hasta el versículo A, porque normalmente no hago esto, no trato de dividir un versículo, porque no me gusta dividir las oraciones de un versículo para su estudio, a menos que sea precisamente en un pasaje que voy a exponer de manera textual. Y si es de manera textual, entonces tomo el versículo y divido el versículo en sus partes naturales, en sus partes normales, lógicas y lativas, y lo expongo así, tomando las partes de A, B, C de un versículo. Si el sermón o la enseñanza es textual. Pero como ustedes saben, hermanos, nuestro estudio de la carta y la predicación que tenemos aquí en la iglesia siempre es desde un punto de vista homilético de carácter expositivo. Es decir, tomamos partes de un tema determinado dentro de un capítulo, exponemos la idea principal de esa parte del texto que se vincula a todo el tema y de esta manera no nos saltamos ni obviamos ninguna parte del pasaje, porque vamos siguiendo de manera hilativa el pensamiento del autor. En este caso es el Espíritu Santo, por supuesto, que es expresado mediante las características de la escritura que el apóstol Pablo como escritor humano tenía. Es decir, el autor siempre es el Espíritu Santo, no olviden esta parte, y los escritores tenían ciertas características de manera de escribir, Pedro y Juan y Pablo, que escribían de manera muy diferente, con cierto estilo, pero lo que estoy tratando de decirles, hermanos, es que en una enseñanza expositiva, una predicación expositiva, el tema general se puede dividir en diferentes partes para su exposición, el tema general. Y así, en este sentido, a ese tema general, a esas partes que usamos para poder expresar todo un tema general, pues le llamamos
unidades de pensamiento. Así que en este punto, hermanos, lo que quiero explicarles es por qué he dividido nuestro tema, la oración espiritual, hasta el versículo 17a. Y el asunto es aquí que tenemos que entender, hermanos, que la Biblia fue escrita en un solo párrafo. La Biblia no se escribió en capítulos ni en versículos. La Biblia fue escrita en un solo párrafo. Quienes la escribían un párrafo. Claro, había signos de puntuación que se sobreentendían en la escritura, ya fuera en hebreo o ya fuera en griego, pero se escribía en un solo párrafo. Ellos no dividían por temas, ellos no dividían por capítulos. Eso se hizo posteriormente. Ese trabajo se hizo mucho tiempo después, porque cuando se comenzó ya a estudiar la Biblia, ya tenemos una Biblia prácticamente como un libro conjunto. Entonces era necesario en ese libro conjunto decir, bueno, si voy a buscar Efesios capítulo 4, ¿en dónde está? Si voy a buscar una parte de Efesios 4, ¿en dónde está esta parte que dice esto? Entonces tuvieron que dividirlo en capítulos y luego en versículos, y así la gente comenzó a memorizar o comenzó a tener más o menos la dirección hacia dónde buscar el cierto párrafo. Así que la Biblia no se escribió de esta manera en capítulos ni en versículos. Ahora, quien lo hizo, en forma general, lo hizo bien, realmente lo hizo bien. Quien dividió en capítulos, prácticamente dividió más o menos bien, en forma general, diríamos, en forma general está bien dividida la Biblia, en sus capítulos, con algunas excepciones. Y luego, posteriormente, ya unos cientos o muchos cientos de años después, se dividió en versículos. También quien lo hizo, pues también lo dividió más o menos bien, también, ¿verdad? Pero miren, hermanos, menciono esto porque nuestra manera, nosotros de observar la Biblia en capítulos y versículos, de pronto nubla un poquito el seguimiento de todo el tema. Y de pronto nos induce a pensar que un tema ya se terminó cuando no ha terminado. O bien que una unidad de pensamiento ya también culminó cuando todavía no culmina. Y eso de pronto, para los que estudian para exponer la Biblia, les puede inducir a un pequeño o pequeños errores en cuanto a expresar realmente lo que el Señor quería en este punto. Así que menciono todo esto porque quiero que ustedes observen que estoy poniendo en nuestro estudio, que nuestro estudio está basado en el versículo 14 al versículo 17, parte A. Y lo estoy haciendo así porque tenemos que recordar que la Biblia está dividida precisamente en oraciones lógicas, correctas, comunes, que debemos de tener. Ahora, miren, para que tengan un poquito más de entendimiento de lo que estoy tratando de decir, quiero que vean un ejemplo de esto. Juan capítulo 7, versículo 53. Nada más le doy un pequeño ejemplo de esta parte. Juan 7, 53. Juan 7, 53 culmina, es el último versículo del capítulo 7. Y está hablando de todo lo que sucedió en el capítulo 7, de toda la amonestación que Cristo hizo, de cómo la gente se fue. Y al terminar dice, versículo 53, ¿cómo termina? Cada uno se fue a su casa. Y ahí culmina el capítulo. Pero luego ustedes van al capítulo 8, versículo 1. ¿Y qué dice? Y Jesús se fue al monte de los olivos. Ahora, de manera lógica, ¿dónde debería ir el versículo 1 del capítulo 8? ¿Dónde debería ir, hermanos? ¿En el 7? ¿53 o 54? No, pero debe ser 7:53, ¿no? Porque se dice, cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte. Es la misma idea, lógica. Está expresando lo que sucedió. Aquellos hombres se fueron a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Y todo eso debe haber quedado en el 7:53. Pero lo dividieron y lo pusieron en el capítulo 8, versículo 1. Ahora, ese es un ejemplo de varios que hay en la Biblia. Hay varios ejemplos así en la Biblia donde la división de capítulos se hizo ahí un poquito diferente. Y con los versículos sucede lo mismo. Hay algunos versículos que también se dividen de esta manera. Es decir, viene la oración y quien pensó que terminaba ahí la idea, pues corta y luego pone otro versículo. O quien pensó que terminaba una oración ahí, la corta y pone otro versículo. O viceversa. Quien piensa que todavía ya debe haber cambiado eso, lo mantiene todavía ahí. Este es un claro ejemplo de que la oración aquí no termina. Vean, por favor, hermanos, el versículo 17, para expresarles dónde termina. 17. Estamos en 3:17.
Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Miren, pensaríamos que la parte a fin de que arraigados y cimentados en amor es parte del versículo, pero no es así, no es parte del versículo. Dirían, pero pues sí tiene lógica lo que dice, sí, si lo ponemos junto, por supuesto que sí. Pero miren, incluso el texto queda inconcluso. Si lo terminó en 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. ¿Qué? Bueno, ya después viene la idea. Realmente, hermanos, el verso que yo quiero tomar con ustedes, o el tema que quiero tomar con ustedes, es acerca de la oración. Pero acerca de la oración, de lo que Pablo dice, termina en el versículo 17, punto, o la parte A hasta la coma, porque viene diciendo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, está hablando de la oración, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Ahí termina realmente la oración o el motivo de la oración de Pablo. Y después viene otra idea más, a fin de que arraigados y cimentados en amor, ahí debería ser esa parte, el inicio del versículo 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura. Bueno, son cuestiones realmente, diremos de alguna forma, hermanos, no tan problemáticas, pero lo quiero aclarar porque precisamente mi tema va a culminar en la parte A del versículo 17, porque creo que ahí termina, hermanos, lo que se llama precisamente unidad de pensamiento. Y una unidad de pensamiento es una pequeña idea que es parte de todo un tema. Cuando uno tiene un tema, el tema lo divide en diferentes puntos, en diferentes partes, en diferentes ideas, y esas pequeñas ideas o puntos se le llaman unidades de pensamiento. Claro que uno no pone en la Biblia, o cuando uno habla no dice, bueno, número 1, número 2, número 3, cuando uno está hablando no dice eso. Pero si yo voy a hablar con ustedes acerca de un asunto que tengo que ver o que tiene que ver, por ejemplo, acerca del campamento, yo no digo número 1, no, número 2, no, mi forma de hablar va a ser completa, va a ser hilativa, pero voy a tener varias ideas. Y una idea va a terminar y va a seguir otra idea, yo luego voy a seguir otra idea para culminar todo el tema que tengo que ver. Así también en la Biblia se le llama unidades de pensamiento a aquellas ideas que son parte de un tema. Ahora, el tema que nosotros estamos viendo aquí es precisamente el papel que Cristo tiene dentro de la iglesia. Recuerden que estamos observando la historia, el destino y el desarrollo de la iglesia de un Dios glorioso. En Efesios capítulo 3, el énfasis está en Cristo. Ahora, todo el énfasis ha estado en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, pero ahora el énfasis está en el tiempo actual. Y por eso comienza el primer tema, lo dividimos así, en la primera ocasión, la primera vez, el misterio de Cristo. Se estudió el misterio de Cristo. La segunda parte que vimos la semana pasada fue el evangelio de Cristo. Y bueno, ahora lo que vamos a ver precisamente es la oración espiritual. Y quiero centrarme en esta parte precisamente para explicarles, y esta es la segunda aclaración que tengo que hacer respecto al tema de esta noche antes de entrar a su pequeño estudio. ¿Cuál es la segunda aclaración? Bueno, la primera aclaración fue por qué lo dividí así y cómo debemos aprender a dividir también las unidades de pensamiento. Lo mencioné no solamente como un aspecto técnico, ¿no? Sino lo menciono para que cuando ustedes lean también vayan entendiendo las partes que están entendiendo y ver dónde culmina una idea, dónde comienza la otra, para que cuando nuestro estudio sea un poco más entendible, más comprensible. Ahora, si usted no está acostumbrado ni a leer la Biblia, no le va a interesar tampoco esto, por supuesto. ¿No? Si usted no lee la Biblia, pues no le interesa lo que estoy diciendo, porque pues, no tiene ningún interés para usted que yo diga estas cosas, porque ni siquiera tiene un interés en leer la Biblia. Pero si usted tiene un interés en leer la Biblia y luego también tiene un interés en estudiarla, entonces usted, por supuesto, va a entender que la Biblia debe de dividirse correcta y adecuadamente en unidades de pensamiento. Ahora, esta es la primera aclaración. La segunda aclaración es el título. ¿Por qué una oración espiritual? Porque diríamos nosotros que en esta segunda aclaración tengo que explicar por qué llamarle a la oración oración espiritual. ¿Acaso no preguntarían algunos de ustedes, la oración en sí misma no es espiritual? Puesto que es una práctica espiritual, porque es algo que Dios nos da. ¿Acaso la oración en sí misma no es espiritual en sí? Es decir,
¿Acaso la oración es un elemento espiritual de nuestra vida que Dios nos ha dado de tal forma que debería tener esa característica o ese calificativo de ser espiritual? ¿De qué manera, también podríamos preguntarnos, podría haber una oración que no fuera espiritual? ¿O podría dejar de ser espiritual la oración? Bueno, aquí es donde les digo que esta idea de Pablo al decir que él va a orar a Dios, no nos habla precisamente de un aspecto de la oración o de toda la oración. Cuando Pablo va a hablar aquí en este pasaje acerca de la oración, porque así comienza, versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y luego dice precisamente que aunque no menciona la palabra oración, eso es lo que está haciendo él, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé. ¿Para qué dobla Pablo sus rodillas? ¿Y para qué dice que él va a doblarse delante de él? Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Por supuesto está hablando de la oración. Y uno entiende acerca de esto, pero lo que Pablo va a hacer aquí precisamente, hermanos, no es darnos un tratado acerca de la oración, no es enseñarnos todo respecto de la oración. Por supuesto que la Biblia contiene mucho acerca de la oración en el Antiguo Testamento, lo que dijo Cristo respecto a la oración de muchos hombres, la oración que Dios oye, que Dios contesta, la oración que el Señor Jesucristo dice cómo deberíamos orar o aprender a orar, la oración como el apóstol Pablo, Pedro, Juan y todos ellos mencionan. Todo eso en conjunto nos habla acerca de la doctrina de la oración, pero lo que quiero aquí ver con ustedes, hermanos, no es la doctrina de la oración. Lo que quiero ver con ustedes en esta noche es un aspecto de la oración. ¿Cuál aspecto? La oración espiritual. La oración espiritual. Y una gran pregunta era, ¿pero por qué oración espiritual? ¿Acaso no toda la oración o no la oración es espiritual en sí mismo? Bueno, hay oraciones que no son espirituales en todo el sentido de la palabra. Hay oraciones que no son espirituales en todo el sentido de la palabra. Es decir, no reflejan el carácter espiritual del que ora. Hay oraciones que no son espirituales realmente porque no reflejan el carácter espiritual del que ora, ni tampoco la forma espiritual como se ora, ni tampoco porque no busca la necesidad espiritual como lo principal en dichas oraciones. A esa clase de oraciones, en realidad, hermanos, le llamaríamos de una entrada que no es espiritual porque incluso ni en realidad le llamaríamos oración. Miren, ese tipo de oraciones no son espirituales porque no reflejan el carácter espiritual de quien ora, no reflejan el sentido correcto de la oración, ni tampoco buscan realmente lo más importante en la oración, el aspecto espiritual. Así que ni siquiera le deberíamos llamar oraciones. Vean un ejemplo, por favor, de esto. Lucas capítulo 18. Lucas 18, versículos 10 al 14. Vean. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Ahora fíjense esta palabra. Oraba consigo mismo de esta manera. No está diciendo que él oraba de manera en silencio. No está diciendo eso. Cuando oraba consigo mismo, es decir, se estaba orando a sí mismo. A sí mismo se decía. Él no estaba elevando en realidad una oración al Padre. Sí lo hacía en el sentido de las palabras que decía, pero en realidad lo que estaba haciendo era tratar él mismo. Su propósito era proclamar su propia justicia. Su propósito era proclamar lo que él sabía, lo que él quería, lo que la gente escuchara. Por eso dice que ese hombre puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. ¿Y qué decía? Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ahora de entrada uno dice, bueno, ya entra esta oración, es espiritual además. Imagínate cualquiera de nosotros decir, Señor, te doy gracias porque no soy como, y empieza a numerar a tal, a cual hermano de la iglesia, gracias porque no soy como ellos. Esa oración realmente es espiritual, tiene un carácter espiritual. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Y luego no solamente eso, sino que comienza a catalogarlos como son. Imaginemos nuevamente en el mismo ejemplo, que yo comenzara a orar y a decir, y comienzo a repasar por mi mente todos los hermanos de las bancas. Ahora, yo sé que todos ustedes bien tienen a cada hermano identificado en la banca, ¿o no?
Por ejemplo, ¿saben ahorita rápidamente quién faltó? De esta banca, ¿quién faltó? De los que vienen los jueves. ¿Quién? Allá atrás, Liliana y Enrique. ¿Acá? No estamos señalando, no creo que ustedes están escuchando ya digan, más, ¿por qué no vinieron? No, pero estamos nada más identificando. ¿Quién más faltó? No, ellos normalmente no vienen los jueves, ¿verdad? Pero aquí Ludivina está a un lado. Ahí también falta Regina. Acá. Manuel también acá. Manuel y su esposa Led y todo. Acá. Hermana Marta, hermana Esther, Belén y Rubén. Y así, miren. Todos tienen identificados a todos ahí. Ahora imagínense, hermanos. Fíjense en este momento. Ustedes comienzan a orar así de esta manera. Señor, te doy gracias porque no soy como yo ahorita que no soy como tal de estos hermanos que no vinieron al culto hoy. Y no sabemos, y comienzo yo a calificarlos. No vinieron porque, y comienzo a decir cualquier cosa. Y comienzo yo a orar de esta manera. Esa es una oración espiritual, hermanos. Por eso está haciendo una diferencia al Señor Jesucristo diciendo, este hombre fariseo oraba consigo mismo. Y a veces, hermanos, ese es el tipo de oración que hacemos, aun cuando no sean estas palabras, sí es el tipo de oración que hacemos. Aun cuando no usemos estas mismas palabras. Porque comenzamos en nuestra oración a creernos más justos que los demás. Comenzamos a pensar, hermanos, que nosotros sí merecemos o debemos. Y no sé cuántas veces proclamamos nuestra propia justicia. Y comenzamos a decir, tú deberías esta petición contestármela porque cuán fiel soy a tu casa, cuánto vengo, cómo fallo con mis ofrendas, cómo mantengo fiel con mi vida y cómo y comenzamos a tratar de elevar nuestra propia justicia en nuestra oración para que por determinada causa Dios vea lo que yo aparentemente dice no soy, y este hombre comienza a decir así de esta manera, ¿verdad? Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, y luego los califica: ladrones, injustos, adúlteros, y luego, por si le faltaba alguno, otro que estaba ahí también orando al lado de él, pero de otra forma, ni aún como este publicano. Si le faltaba todavía. Y luego aparte proclama su justicia, ayuno 2 veces a la semana. Vengo a cultos jueves, domingos, viernes, y todo lo que se ponga ahí, ¿verdad? Doy diezmos de todo lo que gano. Este hombre está publicando su propia justicia en una oración. ¿Pueden catalogar eso como oración, hermanos? ¿Se puede catalogar como oración? Bueno, ni siquiera, no como oración espiritual. ¿Se puede catalogar como oración? Esto no es una oración a Dios. Definitivamente. No es una oración a Dios. El otro publicano dice, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, sé propicio a mi pecador. Me imagino que eso dice después, ¿verdad, Bruno? Pero bueno, ahí está, se quedó ahí el texto, nada más. Bueno, entonces, esta parte, estamos viendo 2 tipos de oraciones. 2 oraciones nada más. Que supuestamente podemos catalogar nosotros como oración no espiritual la primera. Ahora bien, hermanos, ese tipo de oraciones definitivamente no son espirituales. Pero cuando yo me refiero aquí, hermanos, a la oración espiritual, no me refiero a eso que de entrada sabemos que no lo es, como este ejemplo. No me refiero con eso. Cuando yo hablo de la oración espiritual, no me estoy refiriendo a ese tipo de oraciones que se pueden hacer donde se enaltece uno o donde uno puede explayarse con su mismo yo interior en necesidad de ser reconocido, aún incluso hasta por Dios, decimos que Dios me reconozca de esta manera. No me refiero a que esa es la oración espiritual o no espiritual. De entrada, esa ni siquiera es una oración, como hemos dicho. Pero tampoco me refiero a esto de la oración espiritual cuando pedimos y pensamos que solamente pedimos por nosotros. Miren, no me refiero a que una oración es espiritual o no es espiritual en cierto sentido. A 2
aspectos que quiero en esta noche hablar con ustedes respecto a lo que Pablo menciona aquí en Efesios. Es decir, ¿se puede catalogar como espiritual una oración? Cuando nos damos cuenta por lo que oras y por quién oras. Por lo que oras y por quién oras. Y no me refiero a esto que cuando uno habla de la oración espiritual, solamente está uno diciendo, bueno, este hombre no es tan espiritual porque está pidiendo cosas para sí nada más o cosas materiales. Este hermano pide por un carro, pide por una casa. ¿Es legítimo pedir por eso, hermanos? ¿Es legítimo orar por estas cosas? Bueno, alguien pensaría, esto no es una oración espiritual porque está pidiendo por esto, por aquello, puras cosas materiales, puras cosas de la vida de este mundo, cosas financieras. Hermanos, cuando tú oras por ti o oras por ese tipo de cosas, no está mal, no está mal. Orar por uno mismo no está mal. El Señor mismo manda que oremos y que pidamos y que también otros oren por nosotros. Por ejemplo, Pablo, él siempre pedía en todas sus cartas que oraran por él. Una oración no deja de ser espiritual cuando yo oro por mí. De hecho, deberíamos orar por nosotros. Sí deberíamos de orar por nosotros, pero no deja de ser espiritual cuando oramos solamente por nosotros. No deja de ser espiritual porque el Señor manda que oremos por nosotros. Y también el apóstol Pablo, como un hombre de parte de Dios, él pedía que oraran por él. Por ejemplo, aquí en la carta, en todas sus cartas, Pablo siempre pedía que oraran por él. Aquí en Efesios capítulo 6, él mismo dice, versículos 18 y 19, dice que oren por él. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y luego aclara, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Así que Pablo mismo no solamente pedía que oraran por los demás, sino que oren también por mí. No es falta de espiritualidad pedir que uno ore por mí. Y deberíamos de vez en cuando, hermanos, precisamente hacer eso. Nosotros mismos deberíamos de vez en cuando acercarnos a alguien con todo el deseo, con toda madurez y con toda humildad, decirle, puedes orar por mí, estoy pasando por tiempos de dificultad, pasando por tiempos difíciles, tiempos de tentación, puedes orar por mí. No está mal, hermanos, que oremos o que oremos por nosotros mismos, ni pedir a otros que oren por nosotros. Así que orar por uno mismo no está mal. No está mal, así que no deja de ser espiritual esa oración. Pero cuando uno ora por otros y enfoca la oración por otras personas, también, hermanos, eso manifiesta nuestro carácter espiritual. Cuando yo no solamente oro por mí, sino que comienzo a orar. Yo no sé si ustedes tienen alguna lista de oración, no sé si la tengan escrita o no, o la tengan en la mente, pero cuando uno comienza a orar, podemos, aparte de orar por nosotros, debemos tener siempre mencionar y hablar por otras personas. Así que orar por uno no está mal, orar por otros enfoca nuestra oración también en nuestro carácter espiritual. Ahora, cuando uno pide por necesidades de cualquier índole, sean estas materiales, financieras, laborales o familiares, o cuestiones de índole muy personal, tampoco eso significa que que la oración no sea poco espiritual, no. Yo podría estar pidiendo por cosas materiales, por cosas financieras, por cuestiones familiar, por cuestiones personales, y no por eso necesariamente deja de ser espiritual mi oración. Recuerden que Cristo mismo dijo respecto a esto, pedid y se os dará. Y Santiago dice que no tenemos porque no pedimos. Así que pedir por cosas como estas tampoco está mal. Pero hermanos, el carácter espiritual de una oración se deja ver cuando la oración se enfoca principalmente por las necesidades espirituales y sobre todo las de otros. Cuando comienzas a orar por las necesidades espirituales y también por las necesidades espirituales de otros, entonces se deja ver el carácter espiritual de una oración. Bueno, lo que he querido aclarar en todo esto, hermanos, es que cuando yo me refiero a la oración espiritual, no estoy refiriéndome a que si yo pido por mí o pido por mis necesidades físicas y económicas, no soy espiritual o mi oración no es espiritual. No, no me refiero a eso. Sino que la oración espiritual, hermanos, en este sentido, es cuando enfoco mi oración en otros y en sus necesidades espirituales. Así es como Pablo les está enseñando a los efesios y también a nosotros ahora, hermanos,
a practicar este aspecto espiritual de la oración. No está mal que pidas por ti, ni digo tampoco, ni señalemos a nadie cuando alguien pide o levanta su mano y dice, hermano, pues quiero que pidan, ¿verdad? Porque voy a comprar mi tercera, cuarta casa aquí ahora o lo que sea. No digamos, ay, este hermano no es tan espiritual, está hablando por cuarta casa cuando muchos no tenemos ni una. Entonces, no deja de ser espiritual eso. No está mal eso. Pero cuando yo me refiero aquí, hermanos, a la oración espiritual, es al carácter de la oración que se enfoca en otros y en sus necesidades espirituales. Y es así lo que Pablo le quiere enseñar a los efesios y también a nosotros a practicar esta clase espiritual de oración. Vean, por favor, el versículo 14. Versículo 14, por favor. Leamos. Dice, por esta causa... Hasta ahí está. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Con esto, Pablo está estableciendo que él practica la oración, que lo que va a hablar es acerca de la oración. Y no solamente eso, sino que Pablo está diciendo que el fundamento de su oración está bajo el conocimiento de los propósitos que Dios tiene para esta iglesia. Porque lo que Pablo va a hacer, hermanos, es orar por los efesios. Así que Pablo no está orando individualmente por alguien. Lo hace, por supuesto, y lo hizo varias ocasiones e incluso lo menciona en algunas ocasiones que ora de manera individual por alguien. Pero aquí Pablo está orando de manera grupal por la iglesia de Éfeso. Está hablando por la iglesia de Éfeso y lo hace con la confianza de saber que esto que está pidiendo es de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso el fundamento de la oración de Pablo está en el conocimiento de los propósitos que Dios tiene para la iglesia. Y cuando Pablo habla de esta manera, de los propósitos que Dios tiene para la iglesia, definitivamente tiene una confianza plena, una capacidad espiritual completa para orar como conviene, para orar correctamente, porque lo está haciendo bajo la confianza de que eso es de acuerdo a la voluntad de Dios. Miren, hermanos, la mayoría de nosotros oramos muchas veces con incertidumbre, muchas veces, como algunos dicen, con falta de fe, aunque ese sentido de falta de fe o de orar con fe está muy manipulado hoy actualmente en ese sentido, ¿verdad? Porque la gente dice, bueno, no recibiste porque no tenías fe o cosas como esta, pero no me refiero a eso. El sentido de orar con una fe verdadera, una fe correcta, es orar sabiendo que lo que estoy pidiendo es la voluntad de Dios. Y cuando yo oro sabiendo que esa es la voluntad de Dios, entonces tengo plena confianza respecto a mi oración, a lo que estoy haciendo correctamente. Pablo dice que él dobla sus rodillas. La Biblia no especifica, hermanos, ni manda de qué manera se debe de hacer la oración, en qué postura se debe hacer la oración. Alguna vez, en algún momento en las clases de discipulado, recuerdo que alguna vez alguien me preguntó si no era pecado orar acostado. Me decía que no es pecado orar acostado, porque me acostumbro mucho a orar así acostado. Le digo, no es pecado. No es pecado de ninguna manera, pero porque la Biblia no menciona acerca de esto. Digo, pero normalmente cuando uno ora acostado, si tus oraciones son un poco largas, te vas a quedar dormido y te vas a despertar otra vez y vas a seguir en la segunda parte de la oración, y así vas hasta toda la noche orando una y otra vez, y después dices, ¿dónde me quedé? A ver otra vez, y comienzas otra vez a orar y te vuelves a quedar dormido. ¿Por qué no estás orando cansado y acostado? Pues obviamente tiene la tendencia a dormirte. No hay ningún pecado orar acostado de ninguna manera, ni orar sentado, ni orar parado, ni orar de rodillas. La Biblia no dice respecto a la oración cómo debería ser nuestra posición del cuerpo. Esa posición es lo que se refiere Pablo aquí. Doblo mis rodillas, es una manifestación de humildad. No está diciendo cada vez que oro yo doblo mis rodillas o lo hago arrodillado. No, porque nosotros sabemos que Pablo algunas veces estaba orando y él estaba en un cepo y no podía arrodillarse. Algunas veces Pablo estaba orando y estaba de pie en alguna parte orando de esa manera. Entonces no siempre Pablo doblaba sus rodillas, y no está hablando de la posición de oración. Simplemente está hablando de su manifestación, de que cuando él va ante Dios lo hace con la humildad más grande que puede existir. Y la humildad más grande que podía existir en ese tiempo, o la manifestación de humildad más grande de humildad, era doblar la rodilla en aquella cultura, en aquellas épocas. Las personas manifestaban humildad cuando doblaban su rodilla. Pero ese es un contraste también con la costumbre de aquellos lugares y épocas en cuanto a la forma de orar, porque la mayoría
Y la costumbre que existía en aquellas épocas, hermanos, ¿cómo es que oraba la gente en aquellas épocas, en aquellos tiempos? Si hubiera una manera de que alguien quisiera imitar esa oración, pues sería esta. ¿Saben cómo oraban? De pie y con las manos levantadas. Así oraban, con las manos levantadas, orando a la gente. Entonces no indica de ninguna manera que la oración tenga que hacerse de rodillas. Ahora, si lo haces de rodillas, está bien, pero no por eso tu oración va a ser escuchada. No, ya sé, dirá alguno, entonces por eso Dios no me escucha, tengo que doblar mi rodilla. No tiene que ver con eso. No tiene que ver con eso. Simplemente es una expresión de humildad ante Dios. Doblo mi rodilla, lo reconozco como el soberano de todos. Hay muchos ejemplos de gente que oraba de rodillas en la Biblia, pero muchos otros también donde no lo hacían. Así para mostrarnos que no se requiere solamente una forma o postura física de hacerlo, sino sobre todo lo principal en todo este caso es la actitud con la que oramos. En este mismo pasaje Pablo dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo está reconociendo en su oración que la oración se dirige al Padre por medio del Hijo y en el poder del Espíritu Santo y su dirección. Así es que es la forma correcta de orar o la manera como se nos enseñó. El mismo Jesucristo dijo cómo deberíamos orar. Oraremos al Padre. No le oramos a Cristo, no le oramos al Espíritu Santo. Aunque son el mismo Dios, nuestra oración debe estar determinada claramente por la definición de personas. No le oramos al Espíritu Santo, oramos en el poder del Espíritu Santo, oramos en la dirección del Espíritu Santo. No le oramos a Cristo, oramos en el nombre de Cristo, lo pedimos por los méritos de Cristo, pero la oración está dirigida al Padre. Al Padre se debe dirigir. Ahora, esto es muy importante, hermanos, porque ahora hasta doctrinalmente nos enseña y logramos entender que el Padre, el Hijo y el Espíritu, aunque son el mismo Dios, no son la misma persona. Y alguno dirá, bueno, pero ¿acaso Jesucristo no es el mismo que el Padre? No, son el mismo Dios, pero Jesucristo no es el Padre, ni el Padre es el Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos siempre orar de manera correcta para no confundir a nuestros oyentes ni a nuestra familia. Además, debemos aprender a dirigir y aprender a enseñar a nuestra propia familia correctamente a orar, ¿verdad? Porque a veces he escuchado muchas oraciones así y no les critico por ello. Simplemente nada más menciono esto porque mucha gente de pronto acostumbra a orarle a Jesucristo. Señor Jesucristo, te pido, pero no estamos orando a Cristo. Le oramos al Padre y tenemos que ayudar a nuestra propia familia, a nuestros oyentes a entender bien este pequeño aspecto doctrinal dentro de la oración. La oración usualmente debe ser dirigida al Padre por medio del Hijo, en el poder y la dirección del Espíritu Santo. Así que Pablo así comienza su introducción de esta manera, ¿verdad? Reconociendo la autoridad de quien ora y reconociendo precisamente y distinguiendo a las personas a las quien ora. Vean el versículo 15. Ahora el versículo 15 dice, de quien no toma... ¿Todos? De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Pablo ahora está expresando, hermanos, de esta forma de llamarle también a Dios Padre de familia. Primero le llamó Padre del Señor Jesucristo, pero ahora también le llama Padre de familia, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Así que Pablo expresa esta manera muy peculiar con la cual muchos de nosotros también nos dirigimos en la oración. Debemos entender, hermanos, que la palabra Padre respecto de Dios es muy específica porque es Padre no de toda la humanidad, sino que se le denomina Padre en primer lugar porque es Padre ¿de quién? ¿De quién? De Cristo, porque Él es el Hijo. Por eso Él continuamente le llamaba Padre, Padre. Y el Padre siempre mencionaba que Él era su Hijo. Pero el segundo aspecto de dirigirnos nosotros a Dios de manera tan familiar es porque nosotros, habiendo creído en Cristo, formamos parte ahora de la familia de Dios. Y si somos parte de la familia de Dios, ahora Cristo es nuestro hermano. Y el Padre es nuestro Padre. Por eso la oración es y tiene un aspecto muy familiar y muy íntimo, recordándonos que toda familia de Dios tiene un Padre. Toda familia de Dios tiene un Padre. Y ese Padre precisamente es el Padre Celestial. Al recordar esto, hermanos, también nos recuerda la unidad que existe en el cuerpo de Cristo, puesto que Dios es Padre de todos nosotros.
Hay una unidad de nosotros como cuerpo de Cristo, pero también nos recuerda, en lo que hemos visto en el libro de Efesios, que Dios es Padre tanto de judíos como de gentiles. Pero ¿de todos los judíos y de todos los gentiles? No, no. Ya explicamos esta parte, ¿verdad? Las promesas no son para todo Israel, para el remanente de Israel, para aquellos que creen en Cristo. Y si creen en Cristo, y si creen en el Evangelio de Cristo, también son hijos de Dios. En todo caso, todos los judíos son hijos de Abraham, pero no todos los judíos son hijos de Dios. Así también tenemos que entender, hermanos, que el padre de familia al cual oramos es padre de todos nosotros, tanto de judíos como de gentiles. Pero también no solamente eso, sino que también es padre de todos los que están aquí vivos en la tierra. Vean esta parte importante, hermanos. Esto a mí me da un gozo, hermanos. Un gozo muy especial, muy espiritual, muy profundo, muy sentimental incluso, ¿verdad? Vean lo que dice el versículo 15. Dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. No solamente es padre de gentiles y judíos, también es padre de vivos y de muertos. Es padre de vivos y muertos. ¿Y qué implica eso, hermanos? Bueno, cuando yo pienso acerca de todo esto y de pronto tengo cierta nostalgia, ¿verdad?, por mi padre, yo digo, bueno, qué bendición, hermanos, es que él goza con su padre, con su padre celestial, ¿verdad? Él tiene este tiempo lo más especial en su vida. Aquellos que ya están con el Señor están con su Padre Celestial gozando de la comunión más maravillosa que pueden tener. Nosotros aquí tenemos esa comunión dentro de la iglesia, en la alabanza, en la oración, en la predicación, en los momentos íntimos, pero ellos la tienen permanente ya. Una comunión permanente con Dios. Y uno puede imaginarse, ¿cómo es esta comunión con Dios? Podrán darle un abrazo, podrán tomarse de la mano, no sé, no podemos pensar en eso, no puedo pensar realmente porque no puede venir a mi mente ese tipo de cosas, simplemente es decir, ¿cómo es la comunión de mi Padre con el Padre Celestial? ¿Cómo es? Pero por eso la oración tiene también un descanso y tranquilidad, porque nos dice que Dios es Padre de los que están en la tierra y los que están en el cielo. Así que Pablo se introduce de esta manera con una oración recordando también que él es padre de familia. Ahora vean el versículo 16 y 17 para que vean cuáles son las peticiones de Pablo por las cuales él está orando. ¿Por qué decimos que esta es una oración espiritual? Vean, 16 y 17. ¿Por qué está orando Pablo? Vean, versículo 16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre por su espíritu. 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Hasta ahí, que es nuestro texto. Estas peticiones de Pablo. Las dos peticiones de Pablo que caracterizan o que le dan el carácter espiritual a la oración de Pablo. Por lo que está pidiendo. No pide por sí, pide por la iglesia de Éfeso. ¿Y por qué cosas pide? Por cuestiones espirituales muy importantes. Primero, que sean fortalecidos con poder en el hombre interior por medio del Espíritu Santo. Ser fortalecidos con poder en su interior por medio del Espíritu Santo. Es decir, está pidiendo Pablo que la iglesia de Éfeso, que los miembros de la iglesia de Éfeso sean llenos y controlados por el Espíritu Santo en toda su vida. Y qué mejor bendición puede, o qué mejor petición podría tener uno por los demás. Cuando oras por ellos, que sean llenos y controlados y guiados en su interior por el Espíritu Santo. Esa llenura y control del Espíritu Santo, ¿cuánto, hermanos? ¿Cuántos problemas nos ahorraría en nuestra vida diaria? Como matrimonios, como familia, como parte del cuerpo de Cristo, como iglesia. ¿Cuánto nos ahorraría de problemas si nosotros fuéramos llenos y controlados y dirigidos y fortalecidos por el Espíritu Santo? ¿Cuánto nos ahorraría todo eso? Por eso la mejor bendición que podemos tener en nuestra vida es que tengamos el control del Espíritu Santo en lo que hablamos, en lo que hacemos, en lo que pensamos, incluso en lo que sentimos.
¿No creen que debería el Espíritu Santo controlar todo eso, hermanos? Lo que hablamos, que me controle el Señor en lo que hablo, en lo que estoy pensando, en lo que estoy haciendo, y sobre todo lo que nos causa mucho, mucho problema, aún en lo que sentimos, porque de pronto nuestros sentimientos, ¿cómo nos juegan terribles momentos, ¿verdad? Pero si Él toma el control, qué bendición. Dice Efesios 5:18, respecto a este asunto, hermanos, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. La otra vez estaba pensando en esto, la otra vez estaba leyendo un artículo y me llamó mucho la atención que se llamaba Los borrachos espirituales. Y yo me llamó la atención esto, ¿por qué los borrachos espirituales? Y estaba diciendo que este hombre estaba hablando de eso, dice que una vez escuchó a alguien predicar acerca de la ebriedad espiritual, la ebriedad en el espíritu, porque dice, tomó este pasaje, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, y luego dice la palabra sed lleno, dice, es similar a embriagarse, antes bien embriáguense del espíritu. Pero dice, esa es una equivocación en ese sentido, por supuesto, muy terrible. ¿Por qué? Porque un borracho espiritual no sabe lo que hace, porque un borracho alcohólico, una persona con el alcohol, no sabe está fuera de su sentido, no sabe lo que hace. Pero uno que está en el espíritu es controlado por el espíritu, pero conscientemente, no inconscientemente. No es que yo pida, Señor, inconscientemente, yo no supe por qué respondí así. Sí sabes por qué, porque te guió el Espíritu Santo. No supe por qué hablé así cuando nunca pude hablar de esa manera. Bueno, sí sabes, porque el Espíritu Santo lo hizo. No es que no sepamos, no es que seamos inconscientes. Un creyente lleno del Espíritu Santo es un creyente consciente de quien le está guiando es el Espíritu Santo. Porque si no, imagínense, hermanos, que nosotros fuéramos controlados inconscientemente del Espíritu Santo, pues entonces qué honra, qué gloria tiene el Señor en nuestras vidas. No es así. Entonces, hermanos, esta petición, ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su Espíritu Santo. Qué petición tan espiritual de Pablo, ¿no, hermanos? ¿Sí o no lo es, hermanos? Sí. Ahora, segundo, con la segunda petición, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Ahora, nosotros, hermanos, usamos muchas veces la frase que una persona le pida a Cristo que venga a su corazón en el evangelismo personal. Y no estamos diciendo con ello que Cristo viene a residir o morar físicamente en nosotros. Miren, hermanos, no sé si ustedes escucharon, pero en la forma de evangelizar siempre decimos, bueno, vamos a orar a él y pídele a Cristo que venga a tu corazón. Ahora, una pregunta. ¿Le estamos diciendo a la persona que le pida a Cristo que venga a morar físicamente a su corazón? Hermanos, a ver, respóndame. Cuando usted le dice a una persona, pídele a Cristo que venga a tu corazón, le está diciendo que le pida a Cristo que venga físicamente a morar en su corazón. Hermanos, pues es obvio que no. Es obvio que no, ¿verdad? Usted no le está pidiendo a Cristo que venga a morar físicamente a su corazón. Eso es obvio. Pero tampoco significa que nosotros podemos pedirle a Cristo que venga a morar de forma espiritual a nuestro corazón. ¿O sí? A ver, es obvio que no le pedimos que venga a morar físicamente a mi corazón, pero tampoco significa que le pidamos que venga a morar espiritualmente a mi corazón. ¿O sí? Y debo decir que no, por dos razones. Dos razones sencillas que no pedimos esto. Primero, porque Cristo es omnipresente. Él no está delimitado a un lugar específico, geográfico o en particular. Pedirle a Cristo que venga a morar espiritualmente es como digamos, pues no está, está en todas partes, pero no aquí. Y pedirle a una persona que venga, y pedirle a Cristo que venga a morar a mi corazón espiritualmente es negar la omnipresencia misma de Cristo. Es una primera razón. Y segunda razón es porque la pregunta es, ¿en dónde está tu corazón? Para que Él venga a morar ahí. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está su corazón, hermanos? ¿En qué parte del cuerpo está su corazón? ¿En qué parte del cuerpo está ese corazón al que pedimos a Cristo que muchas veces decimos que venga a morar? ¿En qué parte está su corazón? ¿Está acaso en su cerebro? ¿Está en alguna parte física de este cuerpo? ¿O acaso está en mi mente, en mi corazón? Bueno,
como no hay un lugar específico para el corazón, y porque Cristo es, hablando en el sentido espiritual, es omnipresente, ¿cómo le pedimos a Cristo que venga a morar a mi corazón? Bueno, lo que estamos diciendo aquí, hermanos, cuando uno dice que Cristo mora en el corazón, lo que estamos hablando precisamente es que Él sea el dueño de nuestra vida, de lo que decimos, de lo que pensamos, de lo que hacemos, que Él controle completamente nuestra vida, porque ahora queremos que Él sea nuestro Señor. Estamos reconociendo que Él sea y tenga señorío sobre mi vida. Cuando yo digo la frase que Cristo venga a mi corazón, no estoy pidiéndole que venga ni físicamente ni espiritualmente porque está en todas partes. Incluso a veces le decimos a los niños, ¿dónde está Cristo? Aquí en mi corazón, y los niños señalan aquí, pero aquí en su corazón, ¿dónde? ¿Dónde está el corazón de una persona? Y segundo, ¿por qué estaría allí? ¿No puede estar en todas partes? No, lo que simplemente estamos diciendo es nada más una simple frase que significa que Él sea mi Señor nada más, que Él controle mi vida, que Él guíe todo lo que yo soy. Él está en mi corazón porque mi corazón es el centro que guía toda la vida, y si Él está en mi corazón en ese sentido, entonces Él es el Señor de mi vida, nuestro corazón, así entonces le pertenece. Yo todo lo que digo, todo lo que hablo, todo lo que pienso, lo someto ahora al señorío de Cristo. Así que Pablo está hablando a cristianos que ya creen en Cristo. ¿Cómo decirle Pablo aquí en este momento? Estoy orando para que Cristo habite plenamente en sus corazones. ¿Cómo? ¿Cómo puede en esa petición de Pablo decir eso a cristianos ya creyentes? Pensaríamos, se lo puede decir a alguien que no es creyente, pero a lo que está diciendo Pablo aquí en la oración es a cristianos ya creyentes. Y lo que está Pablo diciendo simplemente es que se haga visible que Cristo habita en ustedes, que Él es el Señor de sus vidas, que se haga visible delante de todos que su vida es guiada por el Señor. La oración de Pablo es que se haga manifiesto que el Señor de nuestra vida es Cristo. Y luego, cuando hace Pablo esta oración, que se haga visible delante de todos que Cristo es mi Señor, que Él vive en mí, que yo vivo en Él. Entonces, esta petición va a expresar lo que hace posible cuando Cristo se manifiesta plenamente en nuestras vidas. ¿Qué hace posible? Dice el versículo que hace posible que podamos comprender la magnitud. Miren, versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo, que excede todo, perdón, 28. Que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Así que cuando Cristo habita en ese punto, habita plenamente en el corazón de un creyente, hace posible el poder comprender la magnitud del amor de Cristo. Pero, hermanos, ese amor de Cristo y su magnitud es ya otro tema para el siguiente estudio. Porque aquí termina la oración. La oración de Pablo es espiritual porque pide por otros y pide por sus necesidades más importantes que una persona puede tener en su vida espiritual. ¿Cuáles? Ser fortalecidos por el Espíritu Santo y que Cristo habite en nuestros corazones. Esa es una oración espiritual, hermanos. Y podríamos orar unos por otros, pidiendo al Señor que todos seamos fortalecidos en el poder del hombre interior por el Espíritu Santo y que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. Vamos a orar, por favor. Señor, te queremos suplicar en esta noche que de todas las cosas que podamos nosotros aprender a cómo orar, porque tener comunión contigo, Señor, con la oración es insondable, es interminable. No podemos aprender del todo, Señor. No podemos saber todo acerca de esa comunión contigo, porque tú eres un ser infinito y más que intentamos muchas veces relacionarnos contigo, de alguna manera siempre, Señor, entendemos y comprendemos que aún nos falta y nos falta tener más comunión contigo. Así que, Señor, si hoy podemos aprender a orar en esta oración espiritual,
orando unos por otros, por estas necesidades espirituales, fortalecimiento en el poder del Espíritu Santo y la plenitud de Cristo en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a orar de esta manera, a hacer una oración espiritual unos por otros. Ayúdanos, Padre. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.